Bueno chicos, buenas noches. Les habla Marcelo Zamora. Denme un minuto porque creo que tengo duplicación de audio. Ahí sí. Bueno, como les decía, les habla Marcelo Zamora, quien está a cargo como facilitador, como mediador de este webinar del día de hoy, quien les va a ayudar en esta oportunidad a Karina, quien ella es la facilitadora principal de este webinar que está fijado para el día de hoy, desde las 21 hasta las 22 horas, considerando las reglas del juego, como siempre lo llamo yo. Las reglas del juego son hasta las 21:40, dejamos que Karina desarrolle la temática, y desde las 21:40 hasta las 22 tenemos el espacio para poder hacer preguntas, consultas, considerando la expertise que tiene Karina en estas temáticas como ingeniera ambiental. Karina González, ingeniera química, que Casi nos digo, estoy acompaña ya. desde Guatemala y quien nos Sí, va está a con- dar colaboración el día de hoy en Siempre esta entras con... actividad entretenida que tiene que ver con el webinar sobre temas de bioseguridad, que hoy día están muy en boga en correlación con lo que ha estado pasando a nivel mundial con el coronavirus, así que nos hará bastante bien tener un poco de refresco en algunas temáticas que van orientadas a la bioseguridad. Bueno, contarles en segunda instancia quiénes somos. Somos Gestionar Consultores dentro de la empresa Grupo Gestionar. Esta es una empresa que se dedica a apoyar a las organizaciones en materias de implementación, en asesoramiento y capacitación en todo lo que tiene que ver con temas normativos, orientados al bienestar de las personas, a culturas de iniquidad, temas medioambientales, y es el camino, digamos, que nosotros consideramos que es nuestra misión: acompañar a las organizaciones y a las personas al desarrollo de esta temática que está muy vigente, que es necesaria que se incorpore a las organizaciones y en especial también a los profesionales del día de hoy. Así que, sin más que decir, yo los voy a dejar, digamos, la palabra a Karina, y Karina es quien nos va a ayudar y nos va a dar algunas recomendaciones respecto a los temas asociados a la bioseguridad. Vamos, Karina. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Es un gusto saludarlos y tenerlos aquí en este webinar excelente. Webinar. Por favor, les puedo pedir a todos que pongan silencio en su micrófono porque hay ruido que nos interrumpe y no podemos trasladar la información y no vamos a poder escuchar si ustedes quieren compartirnos algo. Muy bien. Es un gusto para mí poder darle la bienvenida a mis amigos de Chile, de Ecuador, de Argentina, de Perú, de Venezuela, de Colombia, de Guatemala, de México y a todos en especial. Qué gusto. México, bienvenidos a todos bienvenidos. Muy bien. El objetivo de nuestro curso el día de hoy es proveer los conocimientos amplios sobre bioseguridad que les permita efectuar a ustedes una detección inmediata de riesgos que puedan prevenir de cualquier tipo de peligro que pueda estar presente dentro de sus actividades, dentro de sus funciones. Entonces, este tema lo pueden ustedes aplicar a lo largo de todas sus actividades dentro de sus procesos o dentro de las organizaciones. La bioseguridad es un principio básico que antes se tomaba solamente para los hospitales, para los laboratorios, pero hoy en día, debido a las diferentes
regulaciones que nos han tenido que hacer cumplir y debido a las consecuencias de nuestros propios actos, es que estamos obligados a poder cumplir con estos lineamientos de los cuales vamos a platicar. En la siguiente diapositiva, gracias Marcelo, podemos ver cómo la bioseguridad en términos generales es un principio y son normas que debemos de cumplir, como les repito, antes solo lo utilizábamos en hospitales. Ahora lo tenemos que utilizar en nuestra vida cotidiana, en casa, en las oficinas, en las empresas, en las plantas, en los lugares a donde vayamos a visitar. Pero para poder entender qué es esto, veamos cuál es el concepto. El concepto de bioseguridad es el siguiente: es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad del personal. Estas medidas las vamos a mencionar al rato, pero quiero que tengan presente este concepto de bioseguridad. ¿Sí? El objetivo es proteger la salud y la seguridad del personal, de los usuarios, de las comunidades, frente a diferentes riesgos producidos por agentes físicos, químicos y biológicos, mecánicos también, ¿sí? En el establecimiento de las actividades o fuera de ellas. Entonces, hoy en día, la bioseguridad va a estar presente a lo largo de nuestra vida cotidiana, por eso es que son conocimientos básicos, como les colocamos en el webinar, no solamente para lo que se utilizaba antes, hospitales, laboratorios, clínicas, etcétera. ¿Sí? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. La bioseguridad es una doctrina. Al final se convierte en parte de tu comportamiento, en parte de tus actividades. Es parte de tu actitud y de tu aptitud. Entonces, es una conducta que debemos de aplicar a nuestra vida para poder disminuir cualquiera que fueran los riesgos de infecciones accidentales y, por qué no decirlo, también provocados. Provocados porque estamos alrededor de personas que tal vez no tienen ese conocimiento básico que nosotros tenemos o que vamos a adquirir y que por ende pueden ser de objeto para que nos puedan contagiar. Entonces, mucho ojo. La bioseguridad debe de convertirse en parte de nuestra conducta diaria y poder así mantener alejados todos aquellos riesgos o mitigados, como lo decimos técnicamente, mitigados todos esos riesgos que puedan estar a nuestro alrededor. Pero si están lejos, no tenemos ningún tipo de problema, pero siempre y cuando podamos cumplir con esta doctrina. Gracias. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las causas del incremento de la preocupación y cuáles son las causas por las cuales se tiene que aplicar ahora la bioseguridad? Primero que nada, recordemos de aquellas pandemias como la del SIDA. ¿Se recuerdan todos de esa enfermedad? Y que la hemos dejado olvidada debido a que ya nuestras medidas de precaución han sido tomadas. Que todavía se enferman personas de ello, eso no se los voy a negar. Pero esa pandemia fue famosa en su tiempo. Luego tuvimos epidemias como el cólera, tuvimos epidemias como por ejemplo el Zika, chikungunya, enfermedades bioinfecciosas que luego fueron a obligarnos a que aparecieran legislación para el manejo de residuos biopatogénicos. Muchos de ustedes saben lo que es ese término porque algunos lo manejan, pero la palabra biopatogénico significa que son peligrosos y que pueden tener presencia bacteriológica y
presencia de otro tipo de fluidos, ¿sí? Entre ellos también podemos tener el incremento de las causas de las infecciones intrahospitalarias. En algunas ocasiones hemos escuchado, me operaron hace tiempo y resulta que me cayó un virus mientras la operación, ¿sí? Esto es bioseguridad o la falta de bioseguridad. Y por último, en estos últimos tiempos, el ébola y el coronavirus, obviamente. Se los puse en rojo, pues, porque es lo que estamos viviendo actualmente, ¿sí? Digamos. Muy bien. Como estamos hablando de información que nos trae a la mente, quiero recordarles de algún tema que tuvimos una información histórica donde en Estados Unidos, en los años 70, se estimó un costo debido a infecciones intrahospitalarias en 4.500 millones de dólares. O sea, este gasto fue debido a la falta de bioseguridad en las áreas. Entonces, estamos teniendo datos históricos que nos llevan a analizar que esta información sobre la bioseguridad nos puede ayudar a prevenir. La prevención que sugiere la Organización Mundial de la Salud es precisamente para bajar costos. ¿A qué se refiere? ¿Qué tipo de prevenciones son? El lavado de manos, el uso de los guantes, el uso de las batas, las mascarillas, el uso de Ahora sí, ya la estoy escuchando, pero ahorita solo para que ya sepa que es que lo estoy oyendo. lavado con el jabón adecuado, ¿sí? No olvidemos que tenemos que utilizar jabones que también sean adecuados porque hoy en día nos pueden ofrecer cualquier tipo de productos, pero estos deben de estar previamente medidos, previamente utilizados y previamente con la información adecuada para poderlos utilizar. Si no tengo la información de estos jabones, tenemos que tener un poco de cuidado y un poco de duda. Los jabones nos tienen que dar seguridad, o sea, si me voy a lavar las manos, que tenga que ser con agua limpia y con jabón. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Entonces, si tenemos información histórica, ¿por qué no tener la prevención y el cuidado para poder cumplir con las normas de bioseguridad que nos están dando? La bioseguridad es el componente de la garantía que vamos a darle a nuestra familia para iniciar, a nuestros compañeros de trabajo, a las personas que están alrededor de nosotros, en la calle, en el trabajo, en la familia. Entonces es la garantía que podemos dar de que vamos a poder vivir los unos y los otros de manera tranquila y no contaminar el espacio y el ambiente. Entonces la bioseguridad es un componente de garantía, tanto de inocuidad como de calidad. ¿Sí? Es un deber que debemos de cumplir todos ante la vivencia que tenemos alrededor con las personas. Es un deber que debemos de brindar para que estos servicios de salud le demos garantía y seguridad a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. No sé si en algún momento a mí me gustaría mencionar esto, pero yo tuve la experiencia que un familiar mío, mi primito muy allegado a mí, una vez llegó a casa y le salió un brotecito en la carita de que era presencia de varicela. Wow. Entonces, ese brote que hizo nos enfermó
a casi la mayoría de la familia en ese momento. Les estoy hablando de hace muchos años. Pero a lo que voy es que la persona que envió a su hijo al colegio iba enfermo con varicela y lo que hizo fue ir a infectar a las demás personas. Entonces, no teníamos, en ese momento la persona no tenía la responsabilidad social, o me imagino que tampoco los conocimientos, para poderle brindar un servicio a nuestra gente, a nuestro alrededor, a las personas que nos rodean. Y eso es una falta de responsabilidad. Entonces, es responsabilidad de todos el que tengamos la conciencia de poder cumplir con las normas de bioseguridad. Pero ahorita vamos a hablar de ello. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué son los fluidos corporales? Todo el mundo los conoce. Son secreciones o líquidos biológicos, fisiológicos o patológicos que se producen en el organismo. ¿Qué tipo de fluidos tenemos? Tenemos sangre, hay semen, secreciones vaginales, el eque materno o el líquido materno, perdón. También está el líquido de las cavidades cerradas. Tenemos líquido cefalorraquídeo, tenemos el líquido pleural, tenemos líquido sinovial y otros fluidos que contengan presencia de sangre. Estos fluidos corporales pueden ser muy peligrosos para la salud. ¿Cómo? Estos son controlados de manera adecuada. ¿Y cuál es la manera adecuada en que los podemos controlar? Por medio de las normas de bioseguridad. Muy bien. Todo personal que estamos dentro de empresas, oficinas, trabajamos con grupos de personas y que tenemos gente alrededor, necesitamos de aporte, pero necesitamos una buena práctica para poder cumplir con esas normas de bioseguridad. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿a quiénes vamos a aplicarle estas normas? A todo el personal, incluyendo visitantes, practicantes, proveedores que se exponen a contacto directo o indirecto, ya sea con materias primas, con productos en elaboración, intermedios o producto terminado. Material de empaque, equipo y utensilios para auxiliares de producción, en áreas como parqueos, oficinas, áreas donde vamos a comer, áreas de descanso, puertas, portones, vehículos, elevadores y todos aquellos lugares necesitamos aplicar y aprender a poder tener estas normas de bioseguridad. Siguiente diapositiva. Muy bien. Grupos de riesgo. Vamos a hablar un poquito de estos grupos de riesgo. ¿Cuáles son estos grupos? Tenemos riesgo 1. Aquí lo vamos a ir enumerando y lo vamos a ir explicando qué significa cada uno de ellos. El riesgo individual o de una población escasa o nula. Un grupo de riesgo 1 es aquel que no va a causar ningún tipo de daño y que las probabilidades de causar enfermedad son bien bajas o muy pocas, ya sea para los seres humanos o para los animales o para el medio ambiente. Entonces, si una persona tiene gripe y decide quedarse en su casa, esa persona se convierte en un riesgo 1, porque no va a causar contagio a otras personas. Hablemos de un riesgo 2. Un riesgo 2 es un riesgo individual moderado. Ahí se recuerdan, el 1 es escaso o nulo. El 2 ya es moderado. Riesgo poblacional bajo, ¿sí? Donde existen agentes patógenos que pueden provocar enfermedades a los humanos o a los animales, pero que tienen pocas probabilidades de entrar o entrañar un riesgo grave para el personal que maneja instrumentos, que maneja actividades, que maneja personas, ¿sí?
y que puede provocar infecciones graves, ¿sí? Entonces, para ello existen medidas de prevención, medidas terapéuticas eficaces en donde el riesgo pasa a ser un riesgo bajo, de moderado a bajo, debido a que ya cumplió o ya está tomando las medidas preventivas. ¿Cuáles son esas medidas preventivas? Tomar medicamentos, ir donde el médico, saber qué tipo de enfermedad está teniendo, ¿sí? No autorrecetarse, pero sí tener las medidas preventivas y terapéuticas para poderlo mitigar inmediatamente. Un grupo de riesgo 2 podría ser, por ejemplo, una persona que se enfermó del estómago, pero que esta persona tuvo el control con los medicamentos adecuados. Se intoxicó o tuvo algún tipo de enfermedad que fue causada por algún alimento contaminado, por ejemplo, y así sucesivamente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Hablemos de los grupos de riesgo número 3. Estos pueden ser riesgo individual elevado. Es un riesgo poblacional que, aunque sea elevado, sigue siendo bajo. Sigue siendo un riesgo bajo. Van a haber algunos agentes patógenos que suelen provocar enfermedades en los humanos o en los animales graves. Estos agentes patógenos podrían ser, por ejemplo, me comí un alimento contaminado y me dio E. coli. El E. coli entró a mi organismo y tuve que irme de inmediato al hospital. Pero esta persona tomó las medidas de irse al hospital. ¿Sí? Estas personas, por lo general, no propagan la enfermedad y existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces para poder lograr la estabilización de ese riesgo. Vamos con el grupo de riesgo número 4. Riesgos individuales y poblacional elevado. Agentes patógenos que suelen provocar enfermedades graves en el ser humano o en los animales y que se transmite fácilmente de un individuo a otro, de forma directa o indirecta. ¿Esto les suena? Por supuesto que sí. O sea que las personas que se han contagiado con la enfermedad de coronavirus, por ejemplo, han estado en un grupo de riesgo número 4. Normalmente no existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces. Ojo, para alguien que ya está enfermo de coronavirus, sí van a haber medidas preventivas y terapéuticas. ¿Sí? Entonces, esta solo es información en donde ustedes pueden ir observando cómo los grupos de riesgo se pueden clasificar desde 1 hasta riesgo 4. Y donde podemos saber cuáles pueden ser mis medidas de precaución. Ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Recordemos, todos tenemos este conocimiento básico. Recordemos cuáles son los tipos de contaminación que existen. Tenemos contaminación física, química, biológica. Tenemos contaminación cruzada y también tenemos contaminación radiactiva o radiológica. Esas no se las coloqué acá porque es algo que está tomando auge. Y también tenemos otro tipo de contaminación que es cuando realizamos un fraude. Pero en especial, estos son los tipos de contaminación que más se manejan para lo que es la bioseguridad. Un riesgo, personal, visitantes, contratistas, entre otros, que puedan estar de forma directa o indirecta con personas, productos y puedan llegar a dejarnos nada más que la contaminación, ¿sí? No sabemos de dónde vienen esas personas. Es por eso que siempre ahora estamos tratando la manera de tomar todas esas medidas preventivas que pueden prevenir o más bien pueden mitigar todos estos riesgos de los que estamos hablando. Entonces, tomemos en cuenta que la contaminación es física, química, biológica y la contaminación cruzada, que es cuando llevamos un objeto sucio, lo llevamos directamente a un objeto limpio. Muy bien.
Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué agentes de riesgo existen? Bueno, agentes químicos como corrosivos, tóxicos, donde las vías de exposición pueden causarnos, donde las vías de exposición pueden ser, por ejemplo, la piel, los ojos, la boca, el pelo, la nariz, y esto nos puede causar a mediano y largo plazo problemas carcinogénicos, pueden ser inflamables y pueden ser explosivos. Y también tenemos agentes de riesgo biológico, virus, bacterias, patógenos, gérmenes, agentes de infecciones de laboratorio, entre otros. Entonces, mucho ojo con estos agentes de riesgo. Seguimos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los principios básicos de la bioseguridad? La bioseguridad tiene 3 pilares que sustentan y dan origen a las precauciones universales. El primer pilar, universalidad. El segundo pilar, barreras de protección. Y el tercer pilar son las medidas de eliminación. Entonces, estos 3 principios básicos son los que vamos a tomar en consideración para lo que es la bioseguridad. Ustedes sabrán en qué momento estamos viendo cuál es el pilar 1, el pilar 2 y el pilar 3, pero ahorita aprendamos qué significa cada uno de ellos. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Principio básico de bioseguridad. Estamos hablando del primer pilar, universalidad. Les va a sonar un poquito raro, pero definitivamente es parte de nuestra temática poderles enseñar que la universalidad dentro de la bioseguridad es que debemos de asumir que toda persona está infectada o viene de alguna manera sucia y que no ha lavado las manos. ¿Sí? Asumir significa que tenemos que pensar, algo así como que nos estamos volviendo un poquito obsesivos, pero si no tenemos este principio de universalidad, vamos a vivir en la confianza de que esto todo el tiempo va a estar limpio. Al contrario, debemos de asumir que toda persona está infectada, que no se han lavado las manos y que traen algún tipo de suciedad encima para llegar a algún lugar, para salir de él. Entonces, este principio de universalidad es utilizado para la atención de todos, donde tenemos que tomar en consideración que todos somos potencialmente infecciosos. Como es imposible saberlo a simple vista, entonces se aplica este término de la universalidad. ¿Sí? Este término de la universalidad. ¿Todos me escuchan? Sí me escuchas, ¿verdad, Marcelo? Sí se escucha bien, sí. Sí, es que hay personas que me están diciendo que no escuchan nada. Gracias, gracias, gracias a todos por responder. Ok, entonces, tomemos en cuenta, no olvidemos, gracias, gracias, no olvidemos que no podemos dejar de asumir que cualquier persona puede venir con las manos sucias o infectado o con algún tipo de presencia bacteriana en cualquier parte. ¿Sí? Entonces, aquí está el primer pilar de la bioseguridad y se llama universalidad. Vamos con el segundo pilar. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. El segundo principio básico de bioseguridad o el segundo pilar se llama colocación de barreras protectoras. ¿Ok? La colocación de las barreras protectoras, aquí empezamos con la parte medular de lo que es la bioseguridad. Son elementos que protegen al auxiliador en la transmisión de cualquier infección. Es decir, son todos aquellos elementos, objetos que vamos a utilizar para poder impedir que esto pueda llegar a otra persona, que una infección pueda llegar a otra persona. Por ejemplo,
Se van a clasificar en dos grandes grupos dentro de la colocación de barreras. Uno, la inmunización activa. ¿A qué le llamamos inmunización activa? Vacunas. Y el otro, el número 2, es el uso de barreras físicas, como por ejemplo los guantes, obviamente guantes limpios, guantes esterilizados, o el uso de algún químico para eliminar cualquier bacteria que esté presente. A eso le llamamos soluciones antisépticas. ¿Sí? Muy bien. Siguiente diapositiva, gracias. Entonces ya vimos universalidad, ya vimos colocación de barreras. Seguimos con la parte de colocación de barreras, pero debemos de utilizar precauciones universales. No hemos llegado al tercer pilar. Llevamos 2. Precauciones universales, ¿cuáles son? El lavado de manos cada vez que lo necesite, cada vez que esté indicado, cada vez que tengamos la necesidad de lavarnos las manos. Para poder llegar a saber cuál es el indicado, se realiza pues un análisis de riesgo donde tenemos que identificar cuáles pueden ser los posibles peligros si no nos lavamos las manos. El tiempo estimado va a ser el tiempo que definan ustedes como personas que estarán trabajando con las medidas de bioseguridad. El uso de guantes, mascarilla, bata, protección para los ojos, calzado especial y otro tipo de objetos nos van a ayudar a poder mantener esas barreras de las que les hablaba en el segundo pilar de lo que es bioseguridad, las barreras de protección, ¿sí? Según los requerimientos que contenga cada procedimiento. Ahora hemos visto que empresas están utilizando caretas, excelente, ¿sí? Esto es una barrera de protección. Otras barreras de protección, por ejemplo, es la prevención a través de los usos de soluciones antisépticas o antibacterianas. Muy bien. Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Control general de los puntos de peligro biológicos. ¿Cuáles son los controles generales? Primero, seguir con los criterios microbiológicos de materias primas. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que debemos de seguir criterios que las mismas materias primas nos mandan a través de nuestros certificados de calidad. ¿Sí? Entonces, estos criterios son proporcionados por los fabricantes. Otro de los puntos de control que necesitamos tener es factores conservantes. Por ejemplo, el potencial de hidrógeno, la actividad de agua o la humedad, la temperatura. Estos son factores conservantes, parte de los controles generales para los puntos de peligro biológico que debemos de mantener, valga la redundancia, controlados. Otro control general es el tiempo y la temperatura. Ojo, todo producto que que entra a una temperatura, esa temperatura debe de ser controlada, ya sea en calentamiento o en congelación. Por favor, mucho ojo con este tipo de puntos de peligros. La prevención de la contaminación cruzada puede ser o un punto de peligro o puede convertirse en un riesgo que ya está controlado o mitigado. Aquí hablemos un poquito también de la manipulación de los alimentos y la higiene de los empleados versus la higiene de los empleados. Porque muchas veces estamos manipulando alimentos, pero estos no logran tener la higiene necesaria y no son alimentos aptos para consumirse debido a la falta de higiene de la persona que lo está manipulando. Así que mucho cuidado. Otro punto de control que puede llegar a ser un punto de peligro es el equipo
o los equipos de sanitización, tanto de los utensilios como los ambientales. Mucho cuidado. El embalaje integral, el embalaje debe de llevar integridad en sí mismo. Entonces, por eso es que estamos también buscando que nuestros proveedores cumplan con estas medidas y estos protocolos de seguridad que pueden crearse dentro de las empresas. El almacenamiento y la distribución son parte de esas medidas de control. Y obviamente, el último, pero no menos importante, están las instrucciones del uso de consumidor. Entonces, estos puntos de control pueden llegar a convertirse en puntos de peligros biológicos si no están dentro de sus listados para poder controlar. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué debemos de hacer entonces? Aplicar lo que es la limpieza y la desinfección y la esterilización. Ya todos sabemos lo que es limpieza. Se define como el proceso de remover a través de medios mecánicos, físicos y químicos, también en algunos casos, como por ejemplo el jabón, el polvo, la grasa y otros contaminantes de las superficies, equipos, materiales y personal. ¿Qué es una desinfección? Un proceso físico o químico por medio del cual se logra eliminar los microorganismos patógenos y otros objetos inanimados sin que se asegure la eliminación de esporas bacterianas. Y por último, la esterilización es el proceso que destruye toda forma de vida microbiana. Un objeto estéril en sentido microbiológico está libre de cualquier microorganismo vivo. ¿Sí? Aquí tenemos estos tres temas que ustedes saben muy bien que los debemos de aplicar para que nuestras medidas de bioseguridad sean un éxito. Sin ellas no podemos asegurar que lo estamos cumpliendo como una norma en la vida cotidiana. Siguiente diapositiva, por favor. Medidas de eliminación. Este es el tercer pilar de la bioseguridad que teníamos que platicar. Una medida de eliminación dentro de la bioseguridad es la descontaminación, la limpieza, la desinfección y la esterilización. Por eso es que lo mencionamos anteriormente, en la diapositiva anterior. El manejo adecuado de los objetos afilados y punzantes es una medida de eliminación. El manejo de eliminación segura de desechos y recipientes que hayan estado en contacto con desechos bioinfecciosos también es una medida de eliminación. Todo esto saben ustedes que lo podemos hacer llevándolos a lugares o entregándolo específicamente a empresas o organizaciones que se dedican específicamente para la eliminación de este tipo de desechos. Por ejemplo, tenemos aquí en Guatemala empresas que se encargan de eliminar estos desechos y que van directamente a incineradores para poder eliminar completamente este tipo de objetos. Dentro de las medidas de eliminación tenemos también el aseo y la desinfección adecuada de los ambientes de establecimientos. Aquí les pongo un ejemplo nada más, pero tenemos muchísimos. Tenemos, por ejemplo, el hipoclorito de sodio, que comúnmente le llamamos cloro y que puede existir en diferentes concentraciones. Les sugiero que utilicemos la concentración más alta para poder jugar con las diluciones. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de las normas de bioseguridad, obviamente tenemos la eliminación de desechos. Recomendadísimo para todos. Utilicemos los colores para poder clasificar nuestros desechos dentro de las plantas, empresas, oficinas y en nuestra casa. ¿Sí? Lo bueno es que en nuestra casa pues no estamos manejando desechos biopatogénicos, pero
sí estamos manejando diferentes tipos de desechos. Tenemos orgánicos e inorgánicos. Aquí están los colores que se les recomienda utilizar para poder manejar la eliminación de los desechos dentro de las normas de bioseguridad. Entonces, mis normas de seguridad son 3 pilares. El primero es la universalidad. El segundo son las medidas de prevención y el tercero son las medidas de eliminación. Estas 3 son deben de ser parte de nuestra vida cotidiana. Entramos a la etapa de preguntas. No sé si tienen alguna duda al respecto. Quisiera saber si les quedó claro. Esto es, la verdad es que nos hemos dedicado a poder trasladarles a todos ustedes un poco de información debido a que primero los acontecimientos pues nos mandan hacia ello. Segundo, porque queremos tener personas que tengan los conocimientos básicos adecuados. Gracias. Ahorita vamos contigo, Guadalupe. Los conocimientos básicos adecuados que puedan ser de prevención, no de contención o de corrección, ¿sí? Vamos a ver las preguntas que existen aquí ahorita que nos están haciendo. A ver, miremos. Mira, yo tengo, te voy a ayudar yo con algunas preguntas que yo anoté para que vayamos en orden dándole una respuesta a estas cosas. De hecho, Guadalupe de México preguntaba respecto a cuál es la referencia de clasificación de los riesgos. Ok, esta referencia viene dada desde la Organización Mundial de la Salud. Es una referencia universal. Tú la puedes encontrar en el Google. Yo lo que hago es que simple y sencillamente pues tenemos que cumplir con las normas de bioseguridad que son universales. Entonces, te recomiendo que veas en la página de la OMG y solamente. Súper, gracias. Tengo otra pregunta que por ahí alguno de los auditores manifestó y decía por ahí, ¿nos compartirían la presentación? Por supuesto que sí, vamos a compartir. Perfecto. Yo les quiero aprovechar de dejar las indicaciones de que es importante que nos manden el correo electrónico para enviarles desde ahí la presentación, ¿ya? A cada uno de los que estuvieron en esta, que están, digamos, hoy por hoy en esta formación webinar, de manera que podamos seguir manteniéndonos en contacto y podamos incorporarlo también, así como están interesados en temas de bioseguridad, probablemente estén interesados en otros temas, y que se sumen a lo que hemos ido construyendo en conjunto de hace un rato atrás, que es la comunidad gestionar, que es desde el chat empezar a compartir información, a ayudarnos, a colaborarnos entre nosotros, ¿ya? Hoy estamos en una etapa en la cual necesitamos colaboración entre todos, ya sean desde el mismo país como a nivel latinoamericano, a nivel mundial, de manera que nos podamos apoyar, dándonos algunos tips, algunas colaboraciones en las cuales podamos ir avanzando y ir haciendo fuerzas para ir superando este episodio que es la crisis por un lado y después seguir con un aporte desde el punto de vista profesional para todos. Esa es un poco la invitación que le hago a todos los que están hoy día, digamos, hoy día tenemos 52 personas, 51 personas en el webinar, así que los invitamos a seguir conectados, a seguir conectándose con nosotros, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, como les digo, al final de la presentación le va a estar el correo electrónico, ya sea de Karina o el correo electrónico mío como mediador, para compartirles la presentación y empezar a hacer, digamos, fuerzas para poder ir avanzando hacia un camino común que nos permita a nosotros vincularnos entre todos y poder colaborarnos, digamos, unos a los otros. Ya, otra pregunta que había de antes, si se comparte el video, ¿sí? Este video sí se comparte porque este video va a quedar grabado
y luego eso lo voy a subir a WeTransfers, así que ahí voy a compartir para que lo puedan descargar desde WeTransfer este video, de manera que puede ser también educativo para, ya sea para el hogar, para alguna otra actividad desde el punto de vista más individual o personal, para ir, digamos, cultivando este tema que es la cultura hacia la bioseguridad. ¿Ya? Marcelo, tenemos una pregunta por aquí. Ya, dale tú. Quisiera responder la pregunta. Lourdes Osaeta nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre bioseguridad y biovigilancia? Buenísima pregunta. Primero que nada, la bioseguridad es tu prevención. ¿Sí? Es la prevención que vamos a aplicar a lo largo de todos los procesos que están dentro de tu cadena. La biovigilancia es el mantenimiento del cumplimiento de tus normas, protocolos, lineamientos internos y todo aquello que tenga que ver con tu seguridad. Entonces, una es el cumplimiento y la otra es el mantenimiento. Son dos cosas completamente distintas, ¿sí? Pero que van agarradas de la mano. Buenísimo. Dice otra pregunta, dice, ¿sería interesante un webinar para hablar de dosificación y tipos de desinfectantes y sus aplicaciones? Ah, sí, sería buenísimo. A mí me encantaría porque muchas personas nos estamos equivocando primero en el manejo de sustancias químicas, se le llama. Y para poder llegar a saber cuáles son las concentraciones adecuadas, primero que tenés que tener es una base de cómo manejar esas sustancias químicas, porque estamos invadidos y estamos, tenemos la codependencia o estamos dependientes de químicos, pero que no sabemos cómo manejarlos y que nunca nos dan la información adecuada, nunca nos dan la información correcta y completa de esos químicos. Otra persona pregunta respecto también, siguiendo la línea de los químicos, dice, ¿a cuántas ppm de hipoclorito de sodio recomiendan que se debe estar una solución para eliminar los virus y bacterias en superficies? Dependiendo del tipo de superficie que lo que quieras aplicar. Uno, por lo general, y la Organización Mundial de la Salud lo respalda, es que el hipoclorito de sodio de manera comercial o de manera, más bien de manera en casa o domiciliaria, se utiliza entre el 5 y el 10%. ¿Qué significa eso? Vas a utilizar 5 mililitros de hipoclorito en 1 litro de agua para que tengas una concentración del 10%. Pero esta cantidad la tenés que utilizar en el momento o la vas a usar en el momento en que tengas que ir a desinfectar tus superficies. Pero depende mucho qué tipo de superficies quieres tú aplicar el desinfectante. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Sí? Y así es como vamos progresivamente con las concentraciones. Dice, ¿se encuentran normados todos los protocolos de bioseguridad o es a criterio de cada país u organización? Bueno, buena pregunta también. Definitivamente hay un protocolo de bioseguridad que es la que está rigiendo o es la que rige la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, hay criterios establecidos por países. Por ejemplo, México, si no me van a dejar mentir, aquí tenemos personas de México que también tienen sus propias normas de bioseguridad colocadas en sus documentos legales y reglamentarios. ¿Sí? Guatemala ha llegado o está buscando precisamente este tipo de lineamientos debido a estas consecuencias, pero no nos pudimos convertir en preventivo, sino que más bien lo estamos haciendo ahora en reactivo, ¿no? Gracias, Guadalupe. Lo que nos está diciendo también dice la cantidad a utilizar depende mucho de la marca del producto químico y es necesario seguir las indicaciones del fabricante. Excelente. Aquí nos preguntan también, dice, el uso de túneles para aplicación en personas se ha vuelto controversial. Sí, Mauricio, muchísimo. Pero
este tipo de túneles ya se ha aplicado, ya se ha utilizado, pero solo se utilizaba como de seguridad, por ejemplo, para las avícolas. ¿Sí? Marcelo, no sé si tenemos más preguntas. Creo que no tenemos más preguntas por ahora. Hablábamos del tema de los túneles, al menos dice Daniela Paz. A ver, busquemos la pregunta. Dice, ¿existe algún proyecto de norma internacional de bioseguridad y tipo ISO? No. No, Eso no tiene límite. lo que hace las normas ISO 9, perdón, las normas ISO lo que hacen es que están refiriéndonos a utilizar los lineamientos o los requisitos legales y reglamentarios locales, o sea, lo que el país está poniendo en orden. Pero que haya una norma para ello, ahorita no. Sobre bioseguridad, no. Lo más cercano que hay es una norma que tiene que ver con con los requerimientos para laboratorio, que es la ISO 15190. La 17025. También algunos requerimientos por ahí, pero en estricto rigor, digamos, al menos no tenemos algún tipo de información referente a un proyecto futuro de aquello. También nos hablan sobre aplicación de químicos por vapor y ozono. Excelente, gracias, Socias. El vapor creo que es un recurso buenísimo que asegura no solo la desinfección, sino que también la esterilización. Ahora, en el caso del ozono, se ha venido a poner de moda desde hace unos 10 años para acá, a pesar de que es una luz que ayuda a eliminar una cantidad de X de microorganismos, no los elimina todos completamente porque hay unas bacterias que son resistentes al ozono. Entonces, el ozono es como un paso más, es una actividad más que puede ser de garantía, mas no es de confirmación. Se encuentran normados todos los protocolos de seguridad, entonces ya lo dijimos, el uso de los túneles. Vuelve a preguntar Daniela si es que existe, Daniela Parra, si es que existe alguna norma sobre control medioambiental. Bueno, lo que más podemos responder es ISO 14001, en versión 2015, que es la implementación de un sistema de gestión ya ambiental, que es para cómo la organización organiza sus protocolos internos para poder trazar una línea de acción respecto a los impactos y aspectos ambientales que tenga la organización como tal, como unidad de negocio. Ok, aquí tenemos otra pregunta de Paula. Dice, ¿en las áreas de preparación de alimentos se debe usar mascarilla? Definitivamente. Paula, tenemos que utilizar mascarilla para preparar alimentos debido a que cuando estamos preparando, a veces estamos hablando y estamos sacando algunos de nuestros fluidos corporales. Entonces, lo que se recomienda, sobre todo en lugares donde hay preparación de alimentos masivo, restaurantes, comedores, lugares de comedores industriales, donde las cantidades son extremadamente grandes, entonces se tiene que utilizar mascarilla. Ahora, si estás en casa preparando un alimento, yo te recomiendo que utilicemos la mascarilla si solo si te encuentras enfermito o tienes alguna gripe o algo por el estilo, ¿sí? O sea, no hemos llegado a esas medidas de seguridad donde nos dicen que tenemos que aplicarnos más que solo para salir a la calle, pero esas son mis recomendaciones. ¿Qué opinan de las aguas? Dice ionizadas. No tengo mucha información al respecto, Nicolás, pero la podemos investigar. La ingeniera Lourdes Osaeta nos dice como comentario al ingeniero Mauricio de Guatemala,
En lo personal he estado en contacto con varias empresas de químicos y ninguna me han recomendado usarla directamente a la piel y nadie se hace responsable, dice. El amonio cuaternario es únicamente para superficies. Hay casos en departamentos en donde la gente ha tenido alergias y aún utilizando a 200 partes por millón. Se recomienda usarla únicamente sobre la ropa. Gracias por tu comentario, ingeniera Lourdes. Te agradezco mucho. Control de biocontaminación. Principios, métodos generales. Gracias, Guadalupe. ISO 14698-1. Esto es para que lo tengamos. Mira, Marcelo, es una sugerencia de Guadalupe. Qué bueno, súper bueno. Eso es importante, que nos aportemos conocimiento en ambos lados, de manera que todos tenemos cierta especialidad en algunos temas específicos y no por ende debemos saber todas las respuestas a las preguntas que hayan. Entonces, parte de la honestidad, de la humildad que existe dentro del protocolo es que nosotros podamos dar las respuestas adecuadas en relación a lo que nosotros sí manejamos los temas y conocemos a nivel general o específico, dependiendo de la especialidad de cada uno. Y es muy importante que las preguntas que se vayan haciendo vayan teniendo un sentido de colaboración, ya de manera que podamos ir retroalimentando tal cual como lo hizo aquí Guadalupe, que Guadalupe nos compartió esta información que también nos sirve también a todos, no solo a nosotros que estamos mediando en este webinar. ¿Ya? Así que es importante que nos conectemos desde ahí. Bueno, si no tenemos más preguntas, a mí me gustaría, Marcelo, que en la siguiente diapositiva nos puedan tomar los datos, pero quisiera mencionarles que hay otros cursos. Estos cursos sirven por medio de nuestro grupo Gestionar, que ahora mismo nos va a dar información Marcelo. Se los recomiendo, son recomendadísimos. Yo he tomado unos 5, ¿verdad? Soy alumna de Gestionar y me encanta. Sí. Entonces, la palabra Marcelo. Gracias, Karina. Bueno, un poco coloqué la lámina para poder informarles también que están disponibles desde la próxima semana los cursos sobre norma del área de alimentos BRC Food, 8 horas, están indicadas las fechas y los horarios. El valor es un valor muy alcanzable en vista de las situaciones que tenemos y es 100%, estos cursos son 100% en vivo, vía online, ¿ya? Y tenemos los más próximos que tenemos disponibles para impartir, es BRC Food, ¿ya? El auditor interno hizo 19.011, hay un error ahí, el 19.011, que se explican todas las técnicas de la norma auditor, y también hizo 14.001 en términos de la implementación de un sistema de gestión de calidad, perdón, de sistema de gestión ambiental. Así que están las fechas que están ahí, vamos a compartir la presentación, así que le van a poder revisar. Y lo más importante es que los cursos que impartimos en gestionar son regla 30-70. 30% vemos la parte técnica que corresponda y ejercicios prácticos de aplicación para que en realidad cada uno de los alumnos participantes aprenda de manera de manera efectiva y tome conocimiento y efectivamente logre la certificación en base al conocimiento. ¿Ya? Cada curso tiene una evaluación al final del camino. ¿Ya? Por cualquier cosa, dudas o consultas, está indicado el WhatsApp al cual pueden escribir, ¿ya? Y desde ahí también podemos sumarlos a la comunidad a gestionar, donde ya tenemos varios integrantes a lo largo de toda Latinoamérica, donde podemos compartir experiencias, hacer preguntas desde el punto de vista técnico, que todo lo que tiene que ver con temas normativos, ¿ya? Donde cada una de las áreas puede ir colaborando, apoyando, entregando información. Por ahí también de repente hago algunos regalos, algunos libros, nos compartimos mucha información que es rica de conocimiento, de aprendizaje y sobre todo para tener, como digo yo, un buen ambiente, una buena onda entre todo el grupo de poder seguir avanzando. ¿Ya? Eso por mi lado. No sé tú, Karina, un poco para ir cerrando esta jornada.
De mi parte, pues yo les agradezco a todos su presencia, sus preguntas. Me dio muchísimo gusto haber compartido con ustedes la información sobre bioseguridad. Aquí en Guatemala, pues estamos muy cumplidores y queremos seguir adelante para poder mitigar todos los riesgos que han suscitado y los peligros que ya se encuentran presentes. Gracias a todos ustedes por su presencia, por su colaboración. Nos gustaría que nos manden los correos para que podamos, si se quieren unir al grupo Gestionar en WhatsApp, lo tenemos disponible para todas aquellas personas que quieran aportarnos información, conocimiento. Muchas gracias, Lourdes. Gracias a todos. Gracias a todos por haber estado el día de hoy. Un abrazo. Ahí están los correos para que nos puedan escribir. También, Marcelo, tienes tu correo electrónico ahí. Ah, sí. Entonces, para que nos pidan si quieren entrar al grupo de WhatsApp, bienvenidos. Feliz noche a todos y gracias por su presencia. Que estén todos súper bien, que les vaya súper bien, y yo siempre les pido al final del camino la foto grupal del grupo de los que están acá, alcancemos la pantalla porque ya son 52 personas las que están en esta formación, así que un saludo de despedida, que todos estén súper bien, cuídense mucho y un gusto que hayan estado en esta jornada del día de hoy. ¿Ya? Saludos Nelson, saludos Nina, saludos Darwin, saludos a todos. Nos mandó su número de teléfono por si lo queremos introducir de una vez al grupo. Gracias, Marcelo. Pasen feliz noche a todos. Estén muy bien. Chao, chao.